El orgasmo histórico de la construcción carnal desenfrenada del género y el placer. Mientras existe un discurso cansado entre ser mujer femenino y ser hombre masculino según fuentes biologicistas, la historia construida y reinterpretada de nosotros es en la delicia emancipada y la reivindicación de nuestro placer y gozo en armonía con nuestro género. El suceso de encasillarnos a un determinado sexo por cuestiones biológicas lo ha traspasado el género, dado que parte de la construcción cultural que se impone sobre la superficie de la materia, lo cual admite que los cuerpos no son entes naturales, sino históricos. El género es entonces la significación social, es una postulación y una construcción. Además, es una maniobra analítica que permite establecer en las ciencias sociales una diferencia entre el estrato biológico, anatómico de la sexualidad, y las características sociales que asumen las diferencias anatómicas masculinas y femeninas en cada cultura dada. En este sentido, dejamos ver la división entre la asignación biológica, que es el sexo, y la construcción cultural, que es el género. Parece ser que el sexo es una categoría impuesta y me gustaría afirmar que ya fue traspasada. Incluso parece carecer de sentido en muchas partes de la historia. Por ejemplo, esta categoría no tenía cabida en nuestros ancestros. Silvia Marcos plantea el género desde la cosmovisión náhuatl y cómo éste se entrelaza con la dualidad, fluidez, equilibrio y corporalidad. Aborda que con anterioridad la composición del mundo a través de símbolos era completamente necesario para entenderlo, pues la conformación dual de todos los elementos existentes creaban una identidad, es decir, las deidades, la gente, los animales, así como el mismo espacio, los puntos cardinales y el tiempo tenían identidad de género. Eran femeninos o masculinos en proporciones que se modificaban continuamente. El género que permeaba cada aspecto de la vida estaba asimismo vinculado al movimiento que engendraba y transformaba toda identidad. Por tanto, el género es un proceso fluido y abierto, en donde las categorías de masculino y femenino no cuentan con una estratificación jerárquica. Además, van en continuo cambio, constituyéndose y constituyéndose, definiéndose y redefiniéndose permanentemente. Dicho esto, es necesario nombrar y nombrar que este discurso de la dominación biológica de sexos desde hace tiempo ya fue traspasado con la categoría de género, que además admite a construir al sujeto desde su historia, cultura, pensamientos y sobre todo desde su sentir. Se trata entonces de encarnar todo aquello que nos compone y en oleajes construir el yo. Si el mundo es un sistema de símbolos, entonces la encarnación también es simbólica, contextual y material. Transgredir el discurso de sexo, incluso darlo por superado, permite posicionarnos de forma distinta, además de ir transformando en cuerpo y mente aquello que con libertad y autonomía queremos ser. Sin duda alguna, son categorías dentro de los discursos, es decir, de nuestro lenguaje. Y si todo es discurso, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué sucede con el goce? ¿Qué ocurre con el placer? Existen estructuras y condiciones materiales tales como la cultura, el poder y justamente el discurso que van construyendo al sujeto. En este sentido, el discurso, el lenguaje o lo social se personifican. Por lo tanto, podemos admitir que la construcción es un acto que involucra materializarse. Dicho lo anterior, nuestra existencia en primer lugar es corporal. Situar nuestra historia a partir de cómo, dónde, cuándo nos construimos como humanas es entender a nuestro cuerpo como territorio político. Dorotea Gómez bien dice que de esta forma lo podemos comprender o situar como histórico y no biológico, puesto que los cuerpos han sido nombrados bajo discursos e ideologías para justificar toda la opresión, sometimiento y enajenación que se ha ejercido bajo pensamientos etnocéntricos y antropocéntricos. Por tanto, comparto con ella y reconozco a mi cuerpo como un territorio con historia, memoria y conocimientos tanto ancestrales como propios. Es un ejercicio de deconstruir para construir, habitarnos desde nuestro pasado, presente y permitirnos con mayor libertad en el futuro. Hacerlo no solo pone en centralidad mi existencia corpórea en este mundo, sino pensar en la posición e impacto con los otros, saber expresarme desde el respeto y la atención para componerme no solo en lo individual, también en lo colectivo, porque justo en el espacio-tiempo que comparto con los choques cotidianos corporales y mentales, me hace repensar desde lo crítico, constructivo y sobre todo empático. Hay códigos del cuerpo que se asignan tales como el sexo. Reducirnos a estas categorías normativas esclarece en la práctica cuáles son los que dominan. En otras palabras,
El sexo es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo. Así pues, los cuerpos son consolidados desde el plano cisgénero heterosexual y bajo una historia patriarcal y capitalista, que bien Federici deja ver en El Calibán y la Bruja. TikTok, las manecillas del reloj haciendo cuerpos enajenados a la producción, que además se va asignando en roles determinados por sexo. Dicho esto, el dominio ideológico traspasa nuestro cuerpo y descompone el sentir, el goce y el placer. Este poder asume cuáles cuerpos son los asignados para el disfrute y cuáles son negados para la historia. El cuerpo es una forma simbólica poderosa, una superficie en la cual se inscriben las reglas, jerarquías y aún más los compromisos metafísicos de una cultura que se refuerzan a través del lenguaje corporal. Por tanto, reivindicar este acto es habitarnos y sembrar un mundo en donde todos tengamos acceso al placer. En esta invención inquietante brota la elección libre de cuándo, dónde, cómo y con quién o quiénes queremos disfrutar. A medida de ir construyendo estas nuevas realidades y estemos dispuestas a enfrentar con amabilidad, pasión, respeto y sinceridad todas aquellas heridas que nos han causado, podremos sanar y sanar con nosotras mismas y con cualquier persona que nos involucremos. Quebrantar estos discursos para luego componerlos desde lo terrenal, con la finalidad de que afloren deliberadamente en los movimientos y las curvas en donde recae la encarnación. Una reencarnación fluida, llena de dualidad, diversidad y pluralidad, sin etiquetas, sin prejuicios, sin normas y sin pudor. Implica hablar, gritar y manifestar el placer incluso contigo misma. Parece un acto peligroso superar el discurso del sexo y construirnos desde el género, pero sobre todo, acceder a nuestro cuerpo. Sin embargo, adueñarnos es superar al discurso dominante. El placer nos pertenece y somos dignas de él. Por consiguiente, el arrebato más puro y legítimo de aquella deuda histórica es sin duda el goce carnal, emancipado y en plena delicia, sin escrúpulos y desenfrenado de nuestros orgasmos.